Vamos a ver. Ahora sí, es que tengo todo en desorden. ¿Qué dice el Señor acerca de esto? Mateo capítulo 5, versículo 4. Dice, dichosos los que lloran, porque ellos serán consolados. Díganme ustedes, cuando ustedes están llorando porque les quebrantaron el corazón y porque les rompieron el corazón, ¿quién de ustedes se siente feliz? Se siente gozoso, se siente dichoso y triplemente feliz. Yo no entiendo esa frase que el Señor Jesús dice. Gozosos, felices, bienaventurados, bendecidos los que lloran, porque ellos serán consolados. Yo cuando recuerdo que a mí me han pasado cosas, yo no soy muy llorón, pero hay cosas en mi vida que me han hecho llorar. Y lloro de impotencia, lloro de rabia, lloro de esa inhabilidad mía de poder solucionar. Esas cosas me han hecho llorar a mí en mi vida. Y yo digo, Señor, ¿qué de bueno tiene esto? ¿Cómo así que yo voy a ser consolado? ¿Y cómo así que yo voy a ser saciado por llorar? ¿Cómo es esto? Entonces, ¿cómo experimento el consuelo de Dios? Número 1, yo debo comprender que Dios está conmigo. Yo debo tener claro que Dios está conmigo. En esos momentos difíciles, en esos momentos en que me defraudaron, me traicionaron, me maltrataron, me abusaron, sea el momento en que sea, yo lo primero que debo entender es que Dios está conmigo. Dice Salmo 34, 18. El Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Si ustedes quieren buscar refugio y buscar consuelo en la palabra de Dios, en la Biblia, y ver momentos en que Dios se manifiesta en mi vida y cómo Dios está conmigo, es en los Salmos. El rey David sufrió muchas cosas. El rey David se sentía solo, se sentía abatido, se sentía en mortal angustia. Recordemos que su suegro Saúl lo persiguió, intentó matarlo, lo seguía, lo traicionaba, le decía, David, ven y calma mi alma a través de la música. Entonces David tocaba el arpa y la paz del Espíritu Santo llegaba a Saúl y él sentía una paz y de un momento a otro se enloquecía y cogía la lanza y se la lanzaba para matarlo y estuvo huyendo y todo. Ese tipo de cosas las sufrió David, persecución. Él decía, yo no he hecho nada malo, yo no he hecho nada en contra de Saúl, ¿por qué este tipo me quiere matar? Yo lo único que he hecho es servirlo. Lo tuvo en una ocasión en una cueva y Saúl entró a hacer sus necesidades y se sentó allá a hacer sus necesidades y David lo tuvo ahí, lo pudo haber matado. Pero David decía, yo no puedo tocar al rey porque es el que el Señor le dio el manto y quien tiene la cobertura de Dios, yo no puedo hacerlo. Entonces, todo ese tipo de cosas, David las tuvo para hacerlas. Y él todo el tiempo se lo decía al Señor y se lo reclamaba al Señor. Y en los Salmos encontramos las respuestas de Dios. Entonces por eso dice, el Señor está cerca de los quebrantados de corazón y salva a los de espíritu abatido. Entonces yo debo comprender que Dios está conmigo. 3 cosas que debo comprender. Es que tengo en desorden, perdóname. Yo debo comprender que Dios es consciente. O sea, Dios sabe lo que yo estoy pasando. Dios sabe mi necesidad. Dios conoce la situación en la que yo estoy viviendo. Si yo le dijera a ustedes hoy, ¿qué prueba están pasando? Ustedes la piensan en su mente y no se la dicen a nadie físicamente, no la dicen audiblemente, ustedes van a decir, es que nadie conoce mi dolor. Pero tengan la seguridad que Dios es consciente de absolutamente todas las quejas, los reclamos, los momentos difíciles, las angustias que estamos pasando. Entonces, Job, en el capítulo 13, el versículo 27 dice, me has puesto cadena en los pies, vigilas todos mis pasos. Lo primero que debo entender es que Dios es consciente de todo lo que me pasa a mí. Para Él no es indiferente. De pronto para nosotros eso es una tontería, hermano. Es que me están llamando a cobrar la tarjeta de crédito. Qué bobada. Para mí puede ser una tontería, para mí puede ser una bobada, pero para el Señor eso es importante. Para usted es importante. Si algo le roba la paz en su corazón, quiere decir que es importante. Entonces debo entender que Dios es consciente de lo que me está pasando a mí. Segundo, yo debo tener la convicción en mi corazón que Dios se preocupa por eso. Nahum 1:7 dice, bueno es el Señor, es refugio en el día de la angustia y protector de los que en Él confían. Dios se preocupa por nosotros. Debemos entregarle nuestras cargas a Dios cada día. Y Él se preocupa de las cosas que nosotros tenemos que hacer. Y en el Padre Nuestro que lo vimos decía, danos el pan nuestro de cada día hoy. O el pan nuestro de cada día, dánoslo hoy. Entonces Él se preocupa por las cosas que hoy necesitamos. Yo tengo que pagar la universidad de enero.
yo tengo que pagar la cuota de extraordinaria con la prima de Navidad. Esperemos a que llegue ese momento. Trabajemos para tener y planeemos y planifiquemos. Pero ¿qué tengo que hacer hoy? Tengo que solucionar cosas en mi corazón, tengo que mejorar relaciones, tengo que buscar la presencia de Dios. Esas son las cosas de las cuales debo preocuparme hoy. Y tercero, que yo debo entender en medio del dolor, es que Dios quiere ayudarme. A Dios le interesa ayudarme. Dice Hebreos 4:16. Así que acerquémonos confiadamente al trono de la gracia para recibir misericordia y hallar la gracia que nos ayude en el momento que más la necesitamos. La tendencia natural de nosotros cuando estamos pasando por el dolor es encerrarnos, enconcharnos, como podríamos decir, y formar una barrera y una coraza de fortaleza. El dolor me hace fuerte. Decimos que lo que no me mata me fortalece, ¿no? Bueno, el otro dice que lo que no me mata me engorda y a algunos nos hace efecto. Pero decimos que lo que no me mata me fortalece. Y nos enconchamos y nos quedamos ahí. Los psicólogos en la mayoría de consultas, diríamos que en un porcentaje muy alto de consultas, vemos que el problema que la gente tiene, el estrés que la gente se genera, los problemas psicológicos y de comportamiento y de socialización que la gente tiene, es porque no han podido perdonar, porque no han sacado las heridas en su corazón, porque no han limpiado su corazón, porque no vacían su alma, porque no descansan su espíritu, sino se guardan y se guardan y se guardan. Y creen que ese dolor que tienen es el dolor más terrible en el mundo. Es lo peor que me ha pasado. Es que se me murió mi hijo, usted no se le ha muerto un hijo, usted no sabe qué es eso. Y es lo peor, la peor tragedia, se le murió un hijo. O se le murió el esposo, o se murió un familiar, o perdió su trabajo, o le robaron en la calle, o le dañaron la casa, o se le murió el perro. Pero siempre nuestro dolor es mayor que el dolor de la demás gente. Siempre pensamos eso y siempre creemos eso. Entonces, lo segundo que yo debo hacer para experimentar el consuelo de Dios es soltar el dolor. Yo tengo que soltarlo. Cuando nosotros estamos tensionados, ¿cómo está nuestro cuerpo físicamente? Aprieten su puño, si pueden hacerlo ahí. Aprieten el puño. ¿Cómo lo sienten? No le den ganas de soltar ese puño contra el que está al lado, pero ¿cómo sienten su mano? Ya después de un momento empieza a doler, ¿no? ¿Y qué pasa cuando yo la suelto? Y la suelto suave. Como que ya no la siento, como que ya la mano no está, ya se relaja tanto que flota. Entonces, cuando nosotros experimentamos y sentimos dolor, debemos soltar. Primero, reconocer que Dios se preocupa por mí, que Dios sabe que yo estoy pasando por ese dolor y que Dios me va a sacar de allí. Segundo, yo debo soltar el dolor. Debo dejarlo ir. ¿Cómo lo dejo ir? Tiene que dejar de centrarse en lo que perdió y empezar a centrarse en lo que tiene. Es una perspectiva de vida diferente. Yo dejo de pensar en lo que ya fue. Yo tenía un trabajo, yo ganaba tanta plata, yo tenía carro, yo tenía una posición económica, yo tenía una familia, yo tuve. Y hay mucha gente que vive en el pasado. Yo no sé si les ha pasado. No sé si conocen. Sí. Personas que viven en el pasado. Es que yo hacía, es que yo iba, es que yo llegaba, yo compraba, todo, y viven en el pasado. Y por vivir en el pasado no son felices. Por vivir en el pasado no disfrutan del presente. Entonces, lo que debo hacer es centrarme en lo que tengo. Se incendió la bodega y mucha gente se queda llorando en las cenizas. Se incendió y se perdió todo. ¿Y cuál es la diferencia entre un perdedor y una persona que no quiere avanzar? El que no quiere avanzar se queda viendo las cenizas y pensando en lo que fue. El que avanza, ¿qué dice? ¿Qué me quedó y con qué arranco? ¿Sí? Lo mismo pasa en nuestras vidas. Obviamente el comportamiento del hombre y el diseño de Dios en la parte sentimental y afectiva del hombre y de la mujer son totalmente diferentes. Para un hombre que la mujer se vaya, casi que en el 90% de los casos el hombre lo supera. O sea, que se haga un divorcio, casi que en el 90% de los casos, el hombre eso no lo afecta en su vida en seguir adelante. El hombre sigue adelante. Pero en el 90% de los casos, la mujer se queda ahí. La mujer no logra avanzar. Siente que perdió una parte de su vida y se queda pensando en eso, en lo que fue, y no avanza. Entonces, debo centrarme en lo que tengo y no en lo que tuve. Dice Isaías 43:18. Olviden las cosas de antaño y ya no vivan en el pasado. Dios puede controlar nuestro presente y nuestro futuro.
el diablo, el enemigo, Satanás, Belcebú, como lo quieran llamar, él se encarga y le fascina recordarnos nuestro pasado bueno o nuestro pasado malo. Entonces, si es nuestro pasado malo, entonces le va a decir, ¿usted para qué es? ¿Usted ya no es capaz? ¿Usted le quedó grande un matrimonio? ¿Ya usted qué va a seguir adelante? ¿Cómo se va a meter en otra relación si usted fracasó? ¿Usted para qué se mete a hacer negocios si usted siempre quiebra? Ese es el pasado malo. El pasado bueno, el enemigo empieza a recordarlo, es que cuando usted trabajó en esa empresa, ¿cuánto dinero ganó? Es que usted tan bueno que era, todos los amigos que tuvo, usted antes que perdiera la pierna, ¿cómo corría? Tan bueno que era, qué buen atleta que era. Antes que se quemara la cara, usted tan lindo que era. Siempre empieza el enemigo a recordarnos eso. Y siempre va a estar ahí puyándonos con nuestro pasado. Pero ¿qué dice el Señor? Olvídense de las cosas pasadas, no vivan en el pasado, olvídense de las cosas de antaño. Empiezan a darse cuenta qué tienen y para dónde van. Y si yo todo lo tengo en Cristo, ¿qué más necesito? Entonces, qué usa Dios o de qué manera Dios me ayuda a liberar el dolor? Entonces, Dios usa a las personas. Dios usa a las personas para ayudarme a mí a liberar el dolor. Dice 2 Corintios 1, versículos 3 y 4. Alabado sea el Dios y Padre de nuestro Señor Jesucristo, Padre misericordioso y Dios de toda consolación, quien nos consuela en todas nuestras tribulaciones, para que con el mismo consuelo que de Dios hemos recibido, también nosotros podamos consolar a todos los que nos sufren. A todos los que sufren, perdón. ¿Por qué Dios permite que yo pase una área de mi vida? Porque Dios me va a usar a mí para ayudar a consolar a otro. Yo les he dicho, ¿quién es el mejor? ¿Quién le puede dar un abrazo más sincero a una persona en un entierro que se le murió su hijo? ¿Quién se lo puede dar más sincero, más de corazón? ¿Y quién lo puede entender? Una mamá o un papá que haya perdido a un hijo. ¿Sí? A mí, yo les he dicho, yo digo siempre que a mí no me gusta. Yo voy a los funerales, yo voy a acompañar a la gente querida porque yo creo que es necesario ese momento de compañía, es necesario. Pero yo nunca voy, abrazo a la gente y le digo, ay, lo entiendo, tan bueno que era, tan lindo, lo siento mucho. Yo simplemente voy y abrazo. Es más, mi personalidad me caracteriza en que yo siempre tomo el pelo y hay muchos entierros o velorios que yo he ido a molestar. Y mi esposa me regaña siempre por eso. Pero yo voy y abrazo a la persona simplemente. ¿Qué más le puedo decir? Se murió su esposa, pues es que no era la mía. O sea, yo tengo esposa y me dolería que mi esposa se muriera. Pero es que nadie ama a mi esposa como yo la amo. Y nadie va a entender cómo esa persona amaba a su esposa como él la amaba. Nadie entiende la relación. Murió la mamá de X persona. No era mi mamá. O sea, quiero hacerme entender eso. No era mi mamá. ¿Sí? Si mi mamá no ha muerto, pues no era mi mamá. Pero si yo ya la he perdido, yo puedo entender la pérdida y el vacío de no tener una madre. Entonces, Dios usa a las personas para que demos consuelo, porque así como Él nos consuela a nosotros, Él nos usa a nosotros para dar consuelo. Entonces entendamos cuando estamos pasando una situación financiera difícil, una situación de pareja difícil, una situación con nuestros hijos difícil, una pérdida de un ser querido, un ser amado difícil, entendamos que Dios nos va a usar más adelante a consolar a otros. Generalmente cuando una persona tiene un momento duro en su vida, por ejemplo, aquí estuvo lo del Colegio 21 Ángeles, de los niños que perdieron, los papás que perdieron sus niños allí en la avenida Suba hace varios años, en el Agustiniano. ¿Qué pasó después con estos padres? Muchos hicieron fundaciones, muchos crearon nuevos entornos para ayudar a padres que pierden a sus hijos a través de accidentes de tránsito. Hay fundaciones que crean personas que fueron asesinadas o fueron no asesinadas, fueron muertas por conductores ebrios. Se crean fundaciones para empezar a apoyar y a entender esas cosas. Entonces Dios nos permite eso. En medio del dolor no lo entendemos, pero cuando pasamos el dolor nos damos cuenta que eso lo podemos usar para bien. Ahora, ¿qué más usa Dios para ayudarnos? Dios usa su Espíritu. Dice Romanos 15:13, que el Dios de la esperanza los llene de toda alegría y paz a ustedes que creen en Él, para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Para que rebosen de esperanza por el poder del Espíritu Santo. Cuando nuestro Señor Jesús estuvo en la tierra, Él al partir dijo, yo me voy, pero en medio de ustedes quedará un consolador. Fíjense que Él no le dio una atribución diferente al Espíritu Santo. Él pudo haber dicho, pero en medio de ustedes quedará uno más poderoso que yo, o uno tan poderoso que yo, que hará milagros como los que hice yo, y que los llenará con mi poder, y que ustedes irán y ese irá con ustedes peleando la batalla.
y Él estará con ustedes llenándolos de gloria. ¿Qué dijo Él? Yo me voy a ir, pero con ustedes va a quedar, viene después de mí, un consolador. ¿Y qué significa la palabra consolador? Aquel que a pesar de que mi padre y mi madre me abandonaran y mis amigos me traicionaran, las circunstancias se pongan en contra mía, Él siempre va a estar allí para abrazarme y darme su amor, mostrarme su misericordia y estar conmigo. Dice Apocalipsis 21:4, Él les enjugará toda lágrima de los ojos, ya no habrá muerte, ni llanto, ni lamento, ni dolor, porque las primeras cosas han dejado de existir. Eso es pensar en nuestro futuro y el Espíritu de Dios está con nosotros. Estamos hablando de los funerales. Creo que todos hemos asistido a un funeral, de un ser querido o de alguien conocido, pero creo que todos hemos asistido, en algún momento de nuestra vida hemos ido a un funeral. Y si no hemos ido, por lo menos en televisión lo hemos visto. ¿Cuál es la característica de la gente que va a un entierro? La gente está triste, la gente está destruida, se le acabó el mundo, está desesperada, se quiere botar en el cajón con la persona. Y ese es el pensamiento de que hasta aquí llegó, eso fue la etapa, o sea, ya no quiero vivir, me quiero morir, no quiero seguir adelante, yo no puedo vivir ni respirar. ¿A cuántas personas que hemos visto en esa situación las vemos hoy después de cierto tiempo respirando, viviendo y siguiendo adelante? De nosotros depende si nos quedamos en el pasado o empezamos a vivir un futuro. ¿Cómo permitimos que Dios nos ayude a sanar nuestro corazón? ¿Cómo experimentamos el consuelo de Dios? Número 3, confiamos en los recursos de Dios para consolarnos. Dios usa su palabra. Dice el Salmo 119:25, abatida hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra. Estamos hablando del rey David. Me acordé de Jehová de tus juicios antiguos y me consolé. En la Biblia hay más o menos unas 7,000 promesas. 7,000, o sea, yo no estoy hablando de... Hay 325 promesas, nos faltaron 40 días para completar el año, entonces no se pudo. Ni modo de confiar en Dios porque no hay. Hay 7,000 promesas. Si hacemos una matemática rápida, son como 20 promesas por día. 2 por 7, 14. Bueno, yo soy malo para la matemática, pero soy pastor. Hay muchas promesas en la Biblia que nosotros podemos aferrarnos. Y la Biblia no va a cambiar ni un punto ni una coma hasta que la ley se cumpla. O sea que esas promesas que existieron hace 2000 años cuando vino nuestro Señor Jesús, y hace más de 4000 cuando estuvo Abraham aquí en la tierra, y hace más de 6000 cuando estuvo Adán y Eva, esas promesas todavía están vigentes. Así que si el Señor dice, me acordé de tus juicios antiguos y me consolé, quiere decir que nos va a dar consuelo. Si dice, abatido hasta el polvo está mi alma, vivifícame según tu palabra, es porque eso es real. Si dice que todo lo que emprenda será bendecido, es porque es real. Si dice que todo el que confía en el Señor las cosas le ayudarán a bien, es porque eso es verdad. Debo confiar en la palabra de Dios, que Él me va a sacar, que Él me va a ayudar y que Él me va a consolar. ¿Cómo logro que la palabra de Dios esté en mi vida? Primero leyéndola, porque si yo no la leo, pues como complicado, ¿no? Segundo, estudiándola, porque no basta con leer. Yo no solamente debo leer, sino debo estudiar. ¿Qué significa estudiar? No es coger un versículo y empezar a leer y decir, el Señor es mi pastor y nada me faltará. ¿Y qué significa eso? Estudiar la palabra empieza a entrar, ir al momento, estudiar el contexto, ir más allá de lo que está hablando. ¿Cómo así que pastor? ¿Qué es un pastor? Ir ahí a entender el significado que Él le está dando al pastor de ovejas y el papel que el pastor hacía con las ovejas. Él nos está diciendo que somos ovejas y que Él es nuestro pastor y que nada nos faltará y que en los lugares de delicados campos nos llevará, nos hará descansar, confortará nuestra alma, nos guiará por sendas de justicia. Es empezar a estudiar la palabra. Y tercero, ¿qué voy a hacer con la palabra para que sea viva en mi vida? Es meditarla. ¿Cómo aplico yo esa palabra a mi vida? ¿Cómo contextualizo esa palabra en mi vida? Esta semana estaba leyendo precisamente ese sermón del monte, creo que fue como Mateo 6 o 7, que dice que no sean como los hipócritas y no publiquen todas las cosas que hacen. Yo dije, Señor, perdón la gente está, pero si vamos a contextualizarlo al momento de hoy, es la gente, es lo que está haciendo en el Facebook. Yo veo el Facebook, miren, yo soy casi que anti-Facebook en este momento. Me choca tanto el Facebook, me choca tanto que todo el mundo a toda hora, en todo lugar donde esté, está mirando el Facebook. Y yo le digo a la gente, ¿y usted qué es lo que mira? Mirando es enterándose de lo que el otro hizo, de qué publicó el otro. Y la gente cristiana, ¿qué es lo que publica? Un poco de tonterías y un poco de bobadas,
voy a ir al gran ayuno, vengan al gran servicio, fuimos y entregamos, fuimos y regalamos, fuimos y compartimos, estoy haciendo esto, estoy estudiando la música, El Señor dice, el que los vea a ustedes en el silencio y los conoce en el secreto, los recompensará en público. Y los que hacen eso en público, esa es su recompensa. Entonces, debo confiar en que el Señor me va a consolar. Ahora, hay una parte en la que debemos entender qué significa todo esto que estamos hablando. Y es que cuando nosotros vemos en la televisión un caso, vamos al caso de que sucedió en la costa hace poco, con el pastor que de buen corazón, de pronto un poco inexperto y de pronto un poco, utilizo la palabra con respeto, un poco ignorante en las leyes y en las normas. Eso es la verdad, no es que sea un bruto, sino simplemente fue una persona que por ignorancia y por confiado, porque Colombia es un país que somos frescos, y eso ponga ese taco ahí, súbalo, que eso no pasa nada. Somos así. Eso arme ese andamio ahí, súbase, que no se preocupe. Eso, ¿para qué usa casco? Eso los que usan casco son los que... O sea, nosotros somos así. Por cultura somos así. Entonces, este hombre comete ese error. Mueren estos niños, dentro de los cuales muere su hija también, y su esposa, no sé si murió, creo que estaba presa. La verdad no recuerdo, no estoy actualizando esa noticia. Pero bueno, pasa la tragedia. ¿Y cuál fue la respuesta de los padres de esos niños que murieron? ¿Cuál fue la respuesta? Creo que el 99% dijeron hay que meterlo a la cárcel, que se pudra, que pague, que lo agarre. O sea, todos que estaban, ¿cuál era el común denominador de sentimiento de ellos? Venganza. Ese era el común denominador de ellos, venganza. Es que quiero verlo con mis pies, quiero verlo postrado, quiero verlo, el que me hizo dolor, yo quiero verlo ahí sufriendo, quiero verlo comiendo del polvo, quiero verlo que se humille, se arrodille y se arrastre ante mí, me chupe los pies y me pida perdón. Ese es el común denominador de nosotros. Y eso lo que hace es que nosotros nos volvamos más agresivos, nos volvamos unos resentidos, nos volvamos unos amargados y no podamos ser felices. Alguna vez cuando doy consejería yo digo a la gente, bueno, ok, a las mujeres les digo, este hombre se fue, como buen padre, dijo, parto, me voy, los abandono, se fue, y la mujer queda llorando y queda sufriendo y queda con deseo y sed de venganza. Y le digo, perdón, ¿cómo está el hombre por allá? El tipo debe estar feliz, con la otra o sin la otra, el tipo está feliz por allá. ¿Quién está perdiendo? ¿Quién está consumiendo su vida? ¿Quién se está enfermando? ¿Quién está produciendo su propio cáncer? Usted mismo. Entonces la condición humana y lo que el enemigo nos ha vendido a nosotros es venganza, venganza, ojo por ojo y diente por diente. Eso lo dice, se lean el Sermón del Monte, Mateo, eso está como en el 6, adelante el Padre Nuestro. Ustedes han oído decir ojo por ojo y diente por diente, yo más bien les digo, amen a sus enemigos y amen a los que les hacen daño. Dice también ahí en ese sermón que si a ustedes les dan una cachetada, pónganle la otra mejilla. La venganza que dice, usted le da una cachetada, usted vaya y dele un puño y rómpale, sáquele toda la carraca y quítele todo lo que, como decía el chavo, te rompo todo lo que se llama cara. Eso nos ha enseñado la cultura, pero ¿qué dice la Biblia? Romanos 12:19. No tomen venganza, hermanos míos, sino dejen el castigo en las manos de Dios, porque está escrito, mía es la venganza, yo pagaré, dice el Señor. Con mi esposa se hace un tema difícil porque ella es de la tendencia de que me la hacen y tiene que pagar la persona. Yo le digo a ella, no, yo he aprendido con el Señor que no. Pero ¿cómo es posible que a ti te hacen y te hacen y te hacen y tú sigues igual? Yo digo, yo voy a seguir siendo igual, porque mía no es la venganza es del Señor. Y la venganza no es que el Señor va a hacer con esa persona lo que yo quiero que haga, porque a veces pensamos que esa es la venganza. Miren, ¿saben qué es la venganza del Señor? Que me bendiga a mí. Eso es venganza del Señor. ¿Ustedes no creen que una persona que hable mal de ustedes y los maldiga y digan que ustedes son unos vaciados que nunca van a salir, que son unos arrastrados y que ustedes son unos pobres y que nadie les va a dar un peso? ¿Ustedes no creen que la venganza del Señor es cogerlos a ustedes y llevarlos a un nivel superior y bendecirlos? Miren, eso es mejor que ver a la persona en una situación peor que la mía. Porque ¿qué saco yo con que la persona esté en una situación peor que la mía? Eso no va a hacer que mi situación mejore. Eso no va a pagar mis deudas. Eso no me va a dar qué comer. Simplemente somos dos bobos que estamos en una situación mal. Pero la venganza es del Señor. Yo debo poner toda mi fortaleza en el Señor, todo mi descanso y decir, Señor,
Mía no es la venganza, tuya es la venganza. Salmo 10:14, volvamos al rey David, dice, pero tú ves la opresión y la violencia, las tomas en cuenta y te harás cargo de ellas. Las víctimas confían en ti, tú eres ayuda de los huérfanos. Dice la palabra que aunque mi padre y mi madre me abandonaren, con todo eso, el Señor me recogerá. Él es el consuelo de los huérfanos. Él es el que ayuda al enfermo, Él es el que levanta al caído. Yo debo poner mi confianza en Dios. Creo que el sentir de esta enseñanza del día de hoy, o el tema central de esto, es entender que el dolor es pasajero. Entender que el dolor, claro, me afecta, me bloquea. En muchos casos el dolor lo bloquea a uno. Hay cosas que están inesperadas y uno no tiene manera de reaccionar. No estamos preparados para el dolor. No hemos sido diseñados y desde pequeños fuimos formados para sobrepasar el dolor. Nadie está preparado para una cosa inesperada. Ayer tristemente vi un hombre que no sé qué pasó, si estaba borracho o no, tomó su carro y salió como loco y levantó 2 taxis ahí en la 7ª con 45 y mató a un muchacho que se iba a subir a un carro. Es algo inesperado, es algo sin sentido. Probablemente ese muchacho ni siquiera estaba tomando, ni siquiera tenía vicios, ni siquiera era un hombre que estaba enrumbado y salió borracho y se cayó de la borrachera. Un hombre que simplemente a las 4 de la mañana probablemente salía a trabajar. No sé en qué circunstancia estaba. Simplemente un ser humano que no estaba buscando la muerte y no estaba esperando la muerte. Pasó algo totalmente inesperado, totalmente insólito. No estamos preparados para eso, pero debemos entender que la venganza es de Dios. Debemos entender que ese dolor tiene algo bueno, así sea cruel, así suene feo, pero ese dolor tiene algo bueno. Ese dolor me ayuda a mí a formar mi carácter y ese dolor me va a ayudar a mí a ayudar a otras personas. Me va a permitir a mí darle consuelo a otras personas. Creo que es más fácil pasar una situación difícil cuando tengo a alguien que me apoye, cuando tengo a alguien que me ayude, cuando tengo a alguien que me dé la mano y me guíe, que pasar esa situación solo. El Salmo 23, que lo estaba medio recitando hace un rato, dice que aunque ande por valle de sombra de muerte, no temeré mal alguno, porque tu vara y tu cayado me infunden aliento. Alguna vez, esto es una predicación que después se les voy a dar, alguna vez leyendo el Salmo 23 yo decía, bueno Señor, el Salmo 23 habla de que tú nos recoges, que tú nos das lo mejor, tú nos ayudas como esas ovejitas, nos llevas a buenos pastos, nos llevas a buenas aguas, nos das reposo, nos consuela, pero que luego va a venir un momento de valle de sombra de muerte, el momento de la dificultad, el momento de los problemas, el momento en que se levanten contra mí, el momento en que venga el dolor, pero que tu vara y tu cayado me infunden aliento. Y luego dice que tú aderezarás mesa delante de mis angustiadores y que tú sirves mesa delante de mí. O sea, quiere decir que yo después de que pase este proceso voy a estar nuevamente, no en el valle de los pastos verdes, sino en un valle de madurez. Entonces yo le decía, Señor, ¿qué pasa si yo dijera como Jesús, Padre, pasa esta copa de mí? Si es posible, no me permitas que yo pase por el valle de sombra de muerte. ¿Y qué tal si el Señor me dijera, te voy a permitir pasar? Ok, entonces, te tomo del valle donde estás en los pastos frescos y te llevo hasta el momento donde aderezas mesa delante de tus angustiadores. ¿Qué sucedería? Yo llego allá, en Efesios 6:10 nos habla de la armadura de Dios. Nosotros debemos vestirnos con el cinto de la verdad, con la justicia, con el honor, bueno, con todo esto tenemos que vestirnos. Y yo llego allá a la mesa y están todos ustedes en su mesa. Ustedes ya pasaron por el valle de sombra de muerte. Entonces la armadura de ustedes ya está desgastada, en algunos lados se cayó un pedazo, en otros lados está rota con abolladuras, el casco está partido en 2 y yo con mi armadura brillante y reluciente me siento en la mesa con ustedes. El Señor nos sirve la mesa y yo estoy ahí sentado. Y empieza la mesa a venir el angustiador y empieza a pegarme en el oído. Y yo digo, ¿qué es lo que está pasando? Y el angustiador pasa por el lado de ustedes como si nada comiendo, felices, dichosos y gozosos. Y luego viene la angustia y me toca otra vez por acá y yo digo, uy, pero ¿qué es lo que está pasando? Y ustedes siguen comiendo felices, dichosos y gozosos. Y luego esa angustia sigue y sigue y sigue y yo no estoy preparado para enfrentarla. Entonces yo ya me desespero y les digo a ustedes, oiga, ¿ustedes no se dan cuenta que yo estoy sufriendo? Y ustedes van a decir, ¿pero usted luego no pasó la prueba? No, yo no la he pasado. Entonces ustedes me dicen, ¿sabe qué? Camine y pasamos la prueba con usted. Vamos y le ayudo a pasar esa prueba. Pero es necesario pasar por la prueba para que se forme nuestro carácter. Entonces, cuando el Señor permite que nosotros pasemos por el dolor, cuando el Señor permite que nosotros vivamos experiencias de dolor,
es primero para aprender a confiar en Él y entender que Él se preocupa, que Él está consciente de lo que me está sucediendo y que Él me va a dar la salida. Segundo, que yo debo soltar ese dolor. Yo no puedo retener el dolor en mi vida. Yo no puedo dejar que el dolor me carcoma. El rey David tuvo su hijo, creo que se los dije hace 8 días, el rey David tuvo su hijo y el niño estaba enfermo. Y fueron 7 días en los que el rey David estuvo llorando y estuvo sufriendo y estuvo clamando y estuvo ayunando y el hombre ya parecía loco. Los ayudantes decían, este rey parece loco, no lo reconocemos, está loco. Y estaban preocupados de qué hacer con el rey David. Cuando el hijo muere, ellos dicen, ¿cómo hago para avisarle? Eso está creo que en el segundo libro de Reyes. ¿Cómo hago para avisarle a David si este man se nos enloqueció? ¿Cómo le avisamos que se murió el niño? Se nos chifla peor, o sea, va a salir corriendo y se va a arrancar los pelos, porque si estaba tan mal antes de morirse, ahora que se murió el niño se va a poner peor. Entran estos ayudantes a confirmarle a David. David tan pronto les ve la cara de pánico, dice, ya sé que mi hijo murió. Le dijeron sí. David se levantó, se limpió las lágrimas de su cara, se lavó, se cambió, comió y salió. Y todos dijeron, pero ¿cómo así, hermano? Si usted estaba como loco antes que su hijo muriera y dijo, yo ya no puedo hacer absolutamente nada. Ahora me gozo porque sé que mi hijo está en la presencia de Dios y que en un futuro me voy a encontrar con él. Tremendo, o sea, es tremendo poder entender eso. Claro, llegó la deuda, estamos con deudas hasta el cuello, ya estamos desesperados porque no tenemos cómo pagar, nos llaman de todo lado, nos acosan, nos presionan. Claro, eso es desesperante, pero eso es algo pasajero. Y yo debo entender que el Señor se preocupa por eso. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que yo debo plata? Dios lo sabe. ¿Ustedes creen que Dios no sabe que ustedes tienen que pagar la pensión de sus hijos, el arriendo o los servicios públicos? Dios lo sabe. ¿Ustedes creen que Dios no sabe lo que me va a pasar mañana? Dios lo sabe. Pero ¿qué quiere Él? Que aprendamos a confiar en Él. Que aprendamos a dar pasos de fe confiando totalmente en Él. Que liberemos nuestro dolor. Que si una persona me hace daño, cuando Él dice pónganle la otra mejilla, no es literal, no quiere decir que vayan y volteen la cara y que les den el totazo. Cuando el Señor dice pongan la otra mejilla es denle la vuelta a la moneda y ustedes sigan adelante. Dejen ese dolor. Me pegaron la cachetada y yo volteo la cara para el otro lado. Ya no estoy mirando el dolor, ya estoy mirando hacia el otro lado. Estoy dando un giro de 180 grados en mi vida, pero nosotros damos a veces giros de 360 y volvemos a quedar en el mismo lugar. Me traicionaron, me maltrataron, me faltaron, me fueron infieles. Demos la mirada al otro lado, volteemos nuestro rostro para prepararnos para el otro golpe. Pero ya tenemos una madurez y una firmeza en el Señor. Eso es lo que significa dar la vuelta al otro lado. Confiar en Él, Él quiere que confiemos en Él. Y cuando vengan personas que estén sufriendo y pasando por lo que yo pasé, yo pueda decirles, en Cristo hay solución y yo les puedo ayudar. Con mi esposa tuvimos 2 separaciones, siempre se los he dicho, y tenemos esa bendición de parte de Dios. Yo lo digo ahora con orgullo y con gozo. Sí, nos separamos. No es un orgullo haberme separado. El orgullo que me da es que ahora estamos juntos. Porque hay gente que se me separé y ahora vivo con otra y mi ex esposa vive con otro. Y somos felices los 4 y vivimos en familia y bueno, los rollos que hay en familia ahora. Pero puedo decirlo, ahora vivimos juntos, después de 2 separaciones seguimos viviendo juntos. Y Dios nos usa para ayudar a personas que están en esos problemas de pareja. Entonces debemos entenderlo y debemos saber que la venganza no es de nosotros. Cuando sientan deseos de coger y estortillar a esa persona contra la pared, recuerden que la venganza es del Señor. La venganza es de Él. Escrito está, mía es la venganza y yo pagaré. ¿Y saben cómo Dios nos va a pagar? Bien. Bien. A mi esposa le he dicho muchas veces, a mí qué me interesa si la otra persona está bien o está mal. Eso a mí no me va a pagar las deudas, eso a mí no me va a dar de comer. Yo por el contrario debo bendecirlo, porque si yo lo bendigo, el Señor me bendice a mí. Y la palabra de Dios dice, el que bendice a los que te maldicen y bendice a los que te bendicen. Entonces yo debo bendecir en todo momento, porque el que maldice será maldecido. Y 7 cosas peores vendrán sobre su vida. Entonces yo debo bendecir en todo momento. Vamos a orar y darle gracias a Dios por esta palabra. Espero que el Señor les haya hablado como habló a mi vida. Porque a veces nos preocupamos tan tontamente, y en ese mismo mensaje del monte esta semana lo leí todos sus capítulos varias veces, dice que cuando yo me preocupo estoy negando la existencia y la naturaleza de Dios. Entonces no nos preocupemos, confiemos en Dios. Ser feliz significa poner toda nuestra confianza en Él.
toda nuestra tranquilidad en Él. Claro, se debe plata, claro, estoy pasando por problemas, claro, estoy en necesidad, sí, pero yo pongo toda mi confianza en Él y Él hará. Entonces, ¿quieren venganza? ¿Quieren ver a ese que les hizo daño, o a esa que les hizo daño, o a esos que les hicieron daño, que les hicieron bullying, que los molestaron, que los ofendieron, que los lastimaron? ¿Quieren venganza? Bendíganlos. Entreguen sus manos a Dios y Dios los va a bendecir a ustedes. Hay 3 cosas que les quiero pedir hoy que entendamos antes de orar o en la oración. Para que esto llegue a ser real en nuestra vida, debo hacer 3 cosas. Número 1, yo debo permitirle al Señor Jesús que entre en mi corazón y tome el control total de mi vida. Yo debo permitirle a Jesús que sea el dueño y señor de mis emociones. Si yo no logro que Él sea el dueño y señor de mis emociones, el dolor no va a salir de mi vida. Porque si mi corazón está lleno de angustia, de dolor, de rabia, de rencor, de resentimiento, no hay espacio para el Espíritu Santo y no hay espacio para Él. Entonces, debo desocupar mi corazón para llenarlo de cosas de Él. Número 2, ¿qué debo hacer? Yo debo empezar a integrarme o consolidarme en la iglesia, yo debo pertenecer a la iglesia, debo estar con la gente, porque en medio dice la palabra que el hierro con el hierro se afila. Con las personas nos vamos a ayudar y aquí hay capacidad y hay suficientes personas para que nos podamos ayudar los unos a los otros. Y número 3, yo debo entregarle mi vida totalmente, el control de mi vida a Dios. Yo debo decirle, Señor, he cometido errores, reconozco que he cometido errores, por culpa de mis errores, por lo que sea, por mi rebeldía, por mi soberbia, por mi inexperiencia, por mi orgullo, por mi altivez, lo que sea, yo me metí en estos problemas que estoy en el día de hoy. Pero solo tú me puedes sacar, solo tú puedes darme la respuesta y la salida. Entonces, te entrego mi vida totalmente, Señor. Toma el control de mi vida y haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Haz de mí lo que tú quieres que yo sea, porque a veces le pido que haga de mí lo que yo quiero ser. No, haz de mí lo que tú quieres que yo sea. Entonces vamos a orar por todo esto que hemos hablado hoy y espero que el Señor comience a sanar esos corazones dolidos a partir de hoy. Señor, te damos gracias en esta mañana por la palabra que tú has traído a nuestras vidas. Gracias porque nosotros siempre que hemos querido que la venganza esté en nuestras manos. Siempre hemos querido coger a esa persona del cuello y ponerla contra la pared y ese que me debe dinero me lo pague como tiene que pagármelo y lo quiero ver que me lo pague. Pero Señor, y tú nos muestras que la venganza es tuya, que yo debo bendecir a los que me maldicen y debo ayudar a los que me bendicen. Señor, ayúdame a entender esto, ayúdame a liberar el dolor. Hoy quiero perdonar a todas las personas que me han hecho daño en mi vida, todas esas personas que me han lastimado, todas esas personas que han hecho eco en mi corazón y que han puesto una herida fuerte y profunda que está sangrando todavía después de tantos años, Señor. Sigue sangrando mi corazón por esa herida. Hoy quiero perdonar a esa persona, quiero liberar ese dolor. Lo libero a través de tu palabra, lo libero en el poder de tu Espíritu Santo, Señor. Lo libero con tu amor, con tu misericordia. Y te pido, Señor, que tú seas el dueño y Señor de mi vida, de mis emociones. Que tú entres a mi vida y tomes el control de mi vida totalmente. Que tú me direcciones, que tú me guíes. Hoy hago compromiso contigo de empezar a leer tu palabra, a estudiar tu palabra y a memorizar tu palabra para ponerla luego en práctica. Te pido, Señor, que me ayudes en cada etapa de mi vida. Te pido que me ayudes en este momento de angustia, en este momento de aflicción. Tu palabra lo dice y lo acabamos de ver en el Salmo 23, que en medio de la angustia tu vara y tu callado me infunden aliento. Así que te pido, Señor, que nos infundas aliento, que nos ayudes, que nos permitas compartir con otras personas y que seamos ejemplo para otros, aprendiendo a superar el dolor. Yo no puedo esquivar el dolor, yo no puedo quitarme del dolor. Yo debo enfrentarlo y debo superarlo. Porque si yo guardo el dolor y lo mantengo ahí en mi vida, ese dolor nunca me va a permitir que avance. Así que hoy quiero concentrarme, Señor, en lo que tengo el día de hoy. Tuve dinero ayer y lo perdí, tuve economía buena y la perdí, tuve buenas relaciones y las perdí, tuve una buena posición social y la perdí, tuve un buen empleo y lo perdí. No importa lo que haya tenido y haya perdido. Hoy me centro en qué tengo, Señor. Tengo los conocimientos, las habilidades y las herramientas que tú me has dado y te tengo a ti. Y creo que tú y yo somos multitud. Así que, Señor, me centro en lo que tengo y me concentro y me enfoco en mi futuro. ¿Qué es lo que tú quieres que yo sea? Y voy a prepararme para hacer lo que tú quieres que yo sea.
Señor, gracias por este mensaje porque sentimos libertad de nuestra vida, sentimos que nos quitamos un peso de encima, que en nuestro corazón salen cosas que no deben estar allí, nos quitamos cargas, Señor, resentimientos y odios de encima y te pedimos, Espíritu Santo, que tú cambies todo eso por gozo, por la paz que sobrepasa todo entendimiento, Señor, y que nos podamos acercar confiadamente al trono de la gracia para hallar una gracia que sobreabunde y una misericordia en el momento en que la necesitemos. Damos gracias, Señor, por todas las personas que escuchan este mensaje, todos los que están en el online, todos los que ven este mensaje después en diferido a través de las redes sociales. Te doy muchas gracias por la vida de cada persona, Señor, que te quiere seguir, que te quiere amar, porque tu palabra permanece vigente y estos mensajes nunca van a pasar de moda porque es tu palabra, Señor, hablándonos a nosotros. Si lo escuchara dentro de 10 años, tú me volverías a hablar más de lo que me estás hablando el día de hoy y te doy gracias por eso, Señor. Te pido que tu gracia sobreabunde y que tu gracia toque e impacte cada corazón que escuche esta palabra, porque tu poder está a través de ella. Te damos gracias, Señor, en el nombre de tu Hijo Jesús. Amén y amén.